muchas veces sentimos ese temblor cuando vamos a enseñar la palabra, un temor, pero un temor uno no puede ni explicarlo qué es, pero un temblor, un temor, una ansia, no sabemos qué es lo que es. Es un día que me siento así que sea el Señor hablando y nunca olvidemos que Él es el que pelea nuestras batallas. Siempre va a pelear nuestras batallas. Muchas veces creemos que Él no nos está escuchando, muchas veces pensamos que estamos solos, pero Él está ahí a nuestro lado. Que nuestro carácter vaya creciendo para tener la confianza en Él. Amén. Gracias, hermano. Bueno, como título de esta enseñanza, hoy traigo la conversión. La conversión es un tema muy importante en el cristianismo y más que todo para estos últimos tiempos. Ya todo se está moviendo, estamos llegando al final de los tiempos, no sabemos qué día. Como dice la palabra, como en los días de Noé, sí será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Noé era pregonador de justicia y la gente lo tomaba por loco, siendo un barco, un arca que ni por ahí llovía. Hoy es igual, hoy hablamos de Cristo, de su pronta venida, pero la gente no toma ¿qué? Por loco, salen casamientos, fiestas y todo, pero la venida está muy cerca. Entonces este es un mensaje enfocado para la iglesia de hoy, la conversión. Y bíblicamente, vamos a irnos un momentico a Hechos 3:19. Biblias, porque a mí me gusta apoyar a leer a la gente. Vámonos al libro de Hechos 3:19. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a leerlo todos al tiempo. 1, 2, 3. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dios y qué? Y convertidos. O arrepentidos y convencidos. ¿Cómo es arrepentido y qué? Y convertidos. Hoy vamos a hablar de la conversión. Bíblicamente la conversión es un cambio ¿qué? De vida, de creencia basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La conversión no es una religión, es una relación con el amado. ¿Ven? La religión, ¿qué hace? Nos separa de Cristo, más la relación que nos une a Él. Amén. Amén. Es un tema central del cristianismo. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver muchos cristianos que están más enfocados en las tradiciones, en los reglamentos internos, pero su corazón está alejado de Cristo. Como dice su palabra, de boca y de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y lo importante de esto, de las iglesias, es que hoy en día se enfoca mucho en ¿qué? En la cantidad, más no que en la calidad. Vemos que los perfumes viejos en frascos pequeños vienen una concentración solo original, pero mucha gente va a buscar tarros grandes que preparan allá en la esquina, de químicos, y se echan, y eso a la media hora fuera puro alcohol. Entonces no seamos esos cristianos si fuera grandes, seamos esos cristianos que seamos en bases pequeñas, que seamos entregados al Señor, que seamos convertidos, como les dije. Es un cambio de ¿qué? De vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué implica la conversión? Un cambio de comportamiento, un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, un nuevo nacimiento, reconciliarse con Dios, apartarse del mal y cambiar la vida, la vieja naturaleza pecaminosa por la nueva
naturaleza que es ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Entonces se trata de esto, de un cambio que muchas veces sí estamos arrepentidos, sí, muchos cristianos. Vea, no sé qué porcentaje, pero hay gran cantidad en la iglesia que solamente están arrepentidos y más no están convertidos. Y es peligroso, porque el Señor algún día dirá: apartado de mí, conocedores de maldad, nunca los conocí. Mientras tú dices: yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto, hice campaña, llené estadios, ayudaba. Pero el Señor va a decir: apartado de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque para tú conocer a una persona tienes que tener ¿qué? Una relación con Él, más no costumbre y más no religión. No crean que por no ponerse los aretes, o por no maquillarse, o por andar con la camisa mangas largas, creen que son convencidos, son convertidos. No, pero si son ¿qué? No, convencidos. Entonces la diferencia ahí es grande en ser convertido y en ser convencido. Amén. Vamos a leer un momentico Mateo 5:3. ¿Quién me dice amén? Amén. Mateo capítulo 5 versículo 3. Una valiente que me lo lea, una valiente en honor al Día de la Mujer. Amén. Y recordemos que este es el sermón del monte, cuando nuestro Señor Jesucristo se lo dijo ¿a quién? A los apóstoles. Entonces, la forma más importante que debemos llegar a los pies de Cristo es reconociendo esa necesidad de Él, que somos ¿qué? Pobres en espíritu. Cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que sin Él no somos nada, ese es el arrepentimiento. Cuando reconocemos, porque muchas veces mucha gente no cree o cree que no necesita de Dios, y muchas veces tú le preguntas a algunas personas: ¿necesitas de Dios? No, yo no necesito de Él. Amén. Muchas veces ahora, para el tiempo de pandemia, muchos predicadores, todo el mundo era cristiano, ya por las redes sociales cómo predicaban, hablaban, y eso, decían muchas cosas muy buenas, impartían el mensaje. Pero será por la necesidad que teníamos, el temor que teníamos, que si íbamos a pasar esa etapa o ya era el final. Porque después de poco tiempo pudimos ver que todo eso fue ¿qué? Desapareciendo de las redes, y muchas personas volvieron ¿qué? A su vida antigua, normal, y se apartaron del Señor. Amén. Entonces, ¿qué éramos? ¿Qué? Estábamos siendo convencidos porque pensábamos que el COVID nos iba a llevar, mas nuestro corazón estaba lejos de nuestro Señor. Amén. Entonces, vamos a ver qué es convencido. Una persona convencida es aquella que reconoce que Jesús es el único camino. Una vida conforme que Jesús es el único camino para llegar a Dios, pero no quiere vivir una vida conforme a su voluntad. O sea, si reconocen a Jesús, lo reconocen y saben que Él es el camino para llegar al Padre, pero no quieren vivir conforme a su voluntad, no quieren vivir lo que dice esta sagrada palabra. Amén. No logran desarrollar carácter espiritual, son que inconstantes y ceden a las presiones del mundo. O sea, cuando nosotros estamos metidos en una aflicción, ahí es donde se prueba el carácter del cristiano, de qué está ellos, si es verdad. Porque la palabra lo dice: vamos a ser probados por el fuego. Tenemos que decir que es refinado por el fuego. Pero hay una palabra que dice que Él siempre va a estar con nosotros, siempre. Y es en ese lugar cuando en verdad tiene fe o no tiene fe, cuando está siendo probado. Todos debemos ser probados para ver si en verdad tenemos fe en aquel que una vez nos llamó. Amén. Entonces, esa clase de cristiano, cuando siente esa dificultad, lo primero que hace es ¿qué? Apartarse. Otro punto
punto dice, practican la Biblia por partes, pero las que no quieren obedecer buscan ¿qué? Justificación para no cumplirla. Otro punto, sienten que desde que buscan a Dios su vida se ha hizo ¿qué? Más difícil. Y así pasa. Ahora que me metí a cristiano, todo me sale al revés, todo es peor. Tengo problemas en la casa, tengo problemas financieros, tengo problemas de salud. Ahora que busqué de Cristo, sienten que es una desgracia y prefieren irse al mundo. Cuando llegan al mundo ya comienzan a probar los deleites del mundo y supuestamente todo le va bien, las finanzas se componen, el hogar se compone. ¿Por qué? Porque aquel que está haciendo la oposición ya él sabe, ya este es mío, ya lo quiero, este me pertenece. Entonces cuando hacen eso no se acuerdan que hay promesas aquí. No se acuerdan que una escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo vencí al mundo. Solamente tenemos que confiar. Otro punto que dice, no sueltan las cosas del pasado que le impiden avanzar. Es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces hay personas cargadas de rencor en su corazón. No quieren dar el perdón, lo tienen amarrado ahí. Prefieren mantener ese rencor que en vez de humillarse y pedir perdón, porque se sienten menos que los demás, y de eso no se trata. Jesús dijo, debemos humillar. Si Él se humilló, si Él se despojó de todo para traernos perdón a nosotros, y eso fue lo primero que Él hizo, perdonar ¿qué? Nuestros pecados, y nosotros nos enfrascamos en ¿qué? En no perdonar. Y es triste ver, conozco hermanos, vecinos que no se hablan, vecinos de casa y no se hablan, discordia. Amén. Otro punto dice que el convencimiento es lo que el hombre puede hacer y la conversión es la obra de Dios en nuestras vidas. Aquí hay muchos que se invitaron, ¿cierto? Los convencimos que llegaran. Ahí, hasta ahí debe estar tu convencimiento. Pero nunca te quedes en convencimiento toda la vida cristiana. No, que estoy en un proceso. Sí, es un proceso, pero el proceso tiene que ir avanzando, subiendo. El proceso no es estancamiento, ni para retroceder. Pero muchas veces engañan a las personas o las mantienen con el pecado ahí diciendo, no, estás en un proceso. Y el hermano viene y otra vez cae en el mismo error, estás en un proceso. No, Señor, el pecado hay que reprenderlo. Amén, así Le es. guste o no le guste. Si se quiere quedar, que se quede. Si no, que se vaya donde aguanten el pecado ahí. Porque si no, más adelante vamos a ver qué puede suceder en medio de una congregación. Y lastimosamente hoy estamos haciendo muy persuasivos por el pecado. Que prefieren iglesias grandes, llenas de gente, y no importando qué es lo que está sucediendo en medio. Una manzana podrida daña la otra y daña el grupo. Sabemos que la palabra dice que un granito de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, si deseamos ser cristianos convertidos, debemos ser transformados. Esto comienza con el arrepentimiento de los pecados y rendir nuestras vidas a Cristo. Es el Espíritu Santo quien hace la obra y transforma nuestras vidas. Amén. El pueblo de Dios que fue convertido o convencido cuando fue sacado de Egipto. Convencido. Se convenció que por los milagros, por las cosas que hacía Moisés, por todo eso, convenció, wow, se fueron con Moisés. Pero cuando llegaron de aquel lado, que vinieron las pruebas que querían, devuélveme donde estábamos. Y esa parte de la Biblia refleja la vida continua del creyente. Cuando entramos al desierto, porque Dios quiere llevarnos al desierto, donde Él prometió que Él nos va a sustentar ahí. Muchas veces estamos ahí y queremos que retroceder. Y todas esas personas, excepto de Moisés, Josué y Caleb, Moisés la vio desde lejos, pero las demás generaciones todas quedaron en el desierto. Amén.
Entonces es importante esto. ¿Por qué? El peligro de ser ¿qué? Un convencido en la iglesia, ese no entrará en el reino ¿qué? De los cielos. Y es un peligro. Entonces el llamado es que para qué? Meditar, hablar con nuestro Señor, pedirle perdón y decirle, hermano, aquí con el corazón abierto queremos que tú entres a mi vida y que seamos unos convertidos, más no unos que convencidos. Vamos a leer Mateo 18:3. Mateo 18:3. Amén. Amén. Dice, y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ese volvéis se refiere a qué? A la conversión, a convertirse. Entonces dice, no entraréis al reino de los cielos. Si no nos convertimos, jamás vamos a entrar. Y eso es lo que puede suceder cuando Cristo dijo, apartado de mí, hacedores que de maldad nunca los conocí. Amén. Y ese convertido lo podemos ver que en Lucas también, en el libro de Lucas 22:31, con Pedro. Lucas 22:31, recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, he orado por ti para que tu fe ¿qué? No me. Amén. ¿Ya lo consiguieron? Amén. Amén. Bueno, pueden leerlo hasta el 32, 31 y 32. Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que vamos a hacer ¿qué? Zarandeados. Pedro estaba caminando ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y aún así Satanás ¿qué? Lo pidió. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, nosotros tenemos que pasar ¿qué? Un proceso, pero tenemos esa fe y la convicción de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y él dijo, yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Si Cristo no hubiese orado por él, claro que el enemigo se lo hubiese llevado, pero dice aquí, y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Esto sucedió ¿por qué? Porque Pedro iba a negar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iba a haber ¿qué? Una negación. ¿Cuántas veces no hemos negado a nuestro Señor? Muchas veces, ¿cierto? Pero por la misericordia de Él, aún estamos aquí. Amén. Entonces podemos ver que ese vuelto, ¿verdad? Cuando vuelvas, confirma. Ahí podemos verla. Ahí podemos ver que no convencimiento, ¿cierto? Ya ahí no es convencido, porque ya él sabe que nuestro Señor Jesucristo había orado por él. Ahí fue que transformado. Recordemos que cuando él andaba con Cristo, él aún tenía esa naturaleza. Él era vengador. ¿Recuerda cuando le cortó la oreja a Malco? Y andaba con Cristo. O sea, tenía esa naturaleza y marchaba con él, pero todavía su ministerio ¿qué? No había empezado hasta que fuese lleno con el Espíritu Santo, porque él es ¿qué? Quien nos transforma. Amén. Pero podemos ver que cuando Pedro regresa, ya él fue ¿qué? Convertido y se unió nuevamente ¿qué? A sus hermanos. Amén. Entonces podemos ver un peligro que sucedió aquí en la palabra de Dios cuando una persona es ¿qué? Convencida. Vámonos a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer primeramente una persona que me lea del 5, del 1 al 2.
cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Podemos ver que estaba aquí hablando a la iglesia de Corinto Pablo. El caso de fornicación que había en la iglesia, que ni en los gentiles la había. Imagínense, el hijo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Ese caso de inmoralidad. Y dice Pablo, no deberáis más bien de haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros. Pero hoy en día no, está en un proceso. Está el hombre pecando, está en un proceso. Maquillando ¿qué? El pecado. Desafortunadamente, hoy vivimos esos tiempos. ¿Quién me lee el 6 y el 7? No es buena vuestra alcance, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya Fue fue sacrificada. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Echen un poquito de levadura a la masa para que es lo que le pasa. Toda enseguida. No por parte, toda. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Una sola persona con un caso de eso, lo ve otro hermano. Pero aquí se puede hacer eso. Yo también puedo hacer esta cosa o lo otro y el otro también. Entonces, ¿qué? Viene una contaminación. Y tristemente está sucediendo así hoy en día. Tristemente. ¿Por qué? Porque entonces, este hermanito, no quiero perder la amistad con este hermano, no quiero perder para que se vaya, no le digo nada, lo mantengo ahí y no es el caso. No es así. ¿Quién me lee el 9 y el 10? El 11 y el 13. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Amén. Dice la palabra hasta el 13. Hasta el 13, ok. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que estáis afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Entonces, hoy ¿qué se está sucediendo? Que se ha invertido esto. Dicen, cuando llevamos ciertas reglas, costumbres, que nos convertimos en religiosos, ¿qué dicen? Tú no puedes andar con el borracho, tú no puedes hablar con el fornicario, tú no puedes hablar con el de la esquina porque roba, tú no puedes hablar con aquel. Pues Pablo aquí no está diciendo eso, porque él dice, si tal cosas, digamos, el digno de este mundo, ¿cierto? Pero él dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno, y llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. O sea, no se refiere a los que están afuera, sino a los que están en la iglesia. En la iglesia. Con ese sí, apártalo de tu vida. Mi hermano, apártate. Desafortunadamente toca, la Biblia es tajante. Sí. Y si nosotros vamos a servirle al Señor, si vamos a ser convertidos, tenemos que convertirnos por completo, no parte. Amén. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de aquellas personas que sí se convirtieron. Yo quiero tocar el tema de Pablo. Pablo al principio, ¿qué era? ¿Un convertido o un convencido? Convencido, ¿por qué? Por las tradiciones, por las
religión. No comas cerdo porque eso es pecado. Esa era la religión que había antes. No te maquilles porque te vas para el infierno. No te pongas arete porque eso no le agrada a Dios. Pura que religión. Vamos a leer Hechos 8, capítulo 3, versículo 3. Hechos 8. Amén. Ya, señora, lo encontró. Léalo, pues. Saulo asolaba las iglesias y mezclaba cosas por cosas, arrastraba a hombres y a mujeres y a los que entregaban en la cara. Amén. Dice la palabra. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a qué? A la cárcel. O sea, ese hombre era convencido, bien convencido, ¿cierto? Entonces Cristo dice, ese es el instrumento que yo necesito. Ese es el que necesito yo. Y le voy a mostrarle qué es lo que se sufre por seguirme a mí. Amén. Vámonos al 9, capítulo 1 al 6. Yo voy a leer para que se escuche un poquito más. Del 1 al 6 dice la palabra de Dios. 9, del 1 al 6 dice, Saulo respirando aún amenaza de muerte y contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de estar contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Impresionante cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Apenas que conoció a Jesús, que cuando no conocemos a Jesús, esa es la disposición que debemos de tener. Eso es lo que debemos decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste? Aquí estoy, heme aquí, Señor. Eso fue lo que Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. No pensarlo dos veces, no, que voy a pensarlo, déjame, lo pienso, o un proceso. Él dijo, no, ¿qué quieres que yo haga? Y muchos hoy en día, los de afuera están esperando que el Señor los llame. Cuando Dios me llame, yo voy. No, porque el llamado es que todos los días ahí está el llamado. Amén. Entonces Pablo, sabemos la historia de Saulo, se le cambió el nombre a Pablo, y todo lo que hizo este hombre, todo lo que escribió en estos libros, ¿a dónde fue? Amén. Y aún en prisiones, en azotes, en hambre, en frío, hablaba de amor, de perseguir, de persistir, de mandar cartas a los hermanos. Amén. Animándolo a continuar mientras él encerrado en esa cárcel, en esa prisión. Era un hombre que estaba aquí convertido, aún no importando la situación que estaba viviendo, él aún animaba a los de afuera a que continuaran, que siguieran, que persistieran en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otro muy importante que le voy a hablar, lo encontramos en el libro de Lucas 19. Del 1 al 10 le voy a leer. Cuando lo encuentren dicen amén. Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. Y esta es una historia de este hombre que era despreciado, porque en ese entonces los que recogían los impuestos, los tributos, eran despreciados por el pueblo. ¿Por qué? Porque él era judío, pero ese reino lo colocaron ¿qué? El Imperio Romano. Entonces, todo judío, como dicen por ahí, se torció. Entonces ahora él nos cobra a nosotros, y aún Roma le colocaba un precio, pero ellos tenían que cobrar uno más alto todavía, que era su ganancia. Y por eso dice la palabra de Dios que era que publicano y rico. Era rico este hombre. O sea, imagínense el odio de todos los judíos hacia este hombre, ¿cierto? Entonces, Zaqueo quería conocer a Jesús, había escuchado de Jesús. ¿Por qué? Porque él era descendiente, la palabra dice que era descendiente de Abraham. O sea, fue una persona que se apartó, como dice la palabra, como dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se apartó y está involucrado. Pero fíjense lo importante que dice aquí: y al ver esto, todos que murmuraban, diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Ahí tenemos que la propia religión, lo que es la religión hoy en día, que tú no te puedes montar con el hermano. Si tú no puedes, el hermano borracho, pues ni siquiera lo puedes saludar porque eres un pecador. Arrepiéntete también porque andas con ese pecador. Pero Cristo, que entró a posar, y esos que murmuraban, ¿quién eran? Los fariseos. Los fariseos, los que se sabían la Torá, los que decían con su boca que Dios era el primer lugar en sus vidas, pero su corazón estaba lejos de ellos. Desafortunadamente hoy tenemos muchos fariseos por ahí. Y orar que Dios transforme sus corazones en verdad. Amén. Entonces, este hombre sabía que era rechazado por la ciudad, sabía, por todas las personas. Yo imagino la alegría de él cuando dijo: Zaqueo, date prisa que hoy voy a entrar a tu casa. O sea, Zaqueo, yo me imagino ese hombre de alegría. No dudó ni un momento en decir: yo voy a pagar a todos los que he defraudado. Yo voy a entregar todo. Y va a cuadruplicarlo, mucho más todavía. A él, esa barrera que tenía, porque era rico, pero él sabe que tenía una necesidad. Y esa necesidad era que era espiritual, y era que, como lo que leímos en la bienaventuranza en 5:3, aquellos pobres en espíritu. Entonces, él era rico en dinero, rico en posesiones, pero su corazón, su espíritu estaba en pobreza total. Entonces, ¿qué necesitaba él? Él no le importaba ya la riqueza, sino que quería que la riqueza espiritual que Cristo daba. Amén. Entonces, esa división que había, muchas veces hay personas que dividen a cada persona en la mente, en su corazón. ¿Qué te está dividiendo de Cristo? Rencor, falta de perdón, amargura. ¿Qué está dividiéndome de Cristo? Que no ha permitido que Cristo entre a nosotros, a nuestra casa. Y nosotros somos los que cerramos la puerta, no es Él. Él está tocando. Dice: y el que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él. Jesús, cuando vio a Zaqueo,
Jesús atrevidamente no iba a entrar, pero Jesús conocía el corazón de ese hombre. Jesús ya conocía que ese hombre hizo lo imposible. Jesús hizo un árbol solamente ¿para qué? Para verlo. O sea, él ahí conoció a ese hombre. Él conoció la necesidad de ese hombre que quería conocerle quién era él. Y era rico. Podía estar en un palacio por allá comiendo manjares. Amén. Entonces, desafortunadamente hoy se ha desenfocado el evangelio en las cosas materiales y no en lo espiritual, que es lo que va a durar. Eso es lo que va a permitir a nosotros entrar ¿qué? En el reino ¿qué? De los cielos. Si continuamos viviendo una vida que no es cristiana totalmente 100%, sino a medias, no nos vamos a engañar nosotros. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros no conocemos el corazón de su pareja, de su hermano, de nadie, no, solamente Dios el que conoce. Dice la palabra de Dios que dos estarán en una cama, el uno será llevado y el otro se va a quedar. Dos mujeres estarán moliendo, el uno será llevado y la otra ¿qué? Se quedará. Entonces no juguemos a ser cristianos, y se los digo de corazón se los digo. Si queremos seguir pecando, mejor a pecar, ¿cierto? A pecar y disfruten el pecado, aprovechenlo al máximo, porque de nada sirve estar viniendo aquí tratando de guardar algo y por fuera somos otros. De nada sirve eso. Y hacemos esto ¿por qué? Porque que los amamos, los queremos y queremos que caminen en la verdad, caminen en santidad como el Señor nos manda. Seamos 5, 6, 7, 8, pero que seamos una iglesia fortalecida. Que es una iglesia que esté sobre esa roca que es Cristo Jesús. No queremos una iglesia que, bueno, hay 8, cuando venga ese salvaron 2. No. Es duro, pero con Cristo todo es posible. Porque Él pelea nuestras batallas. Amén. Entonces, dificultades vamos a tener, tentaciones en el mundo vamos a tener mucho, pero llegará en el momento que esas tentaciones a ti no te van a hacer nada, ni vas a extrañar, ni te va a provocar nada, caer, ni nada de eso, porque es el Espíritu Santo el que ya está haciendo vivir una vida diferente, un pensamiento diferente, una actitud diferente. Amén. Entonces la enseñanza de hoy es para que nos convirtamos a nuestro Señor, que en verdad rindamos nuestras vidas a Él. Que así como Pablo y Zaqueo decidieron enseguida, Señor, heme aquí, seguirte, así debemos hacer. O piensa que la Biblia en un momento dice que es difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos, pero fíjese que este hombre tenía la necesidad de escuchar, y así hay muchos afuera, muchos que tienen esa necesidad. Pero ¿saben cuál es el inconveniente más grande? Que el mismo ser humano no permite que yo me entre. El mismo ser humano coloca esa barrera ahí. ¿Por qué? Por las tradiciones, por el religiosismo, por las costumbres, porque tú no puedes poner esto, porque tú no puedes hacer esto. No, estamos llamados a convencer lo que venga